Hablaremos en esta parte, en este capítulo, de los resultados en pacientes adultos poslinguales con diferentes tiempos de deprivación auditiva. Lógicamente, todos son adultos poslinguales, por lo tanto, son todos, eh, tienen un lenguaje perfecto, pero realmente el tiempo de deprivación hace que pueda haber o que exista cierta diferencia en la recuperación del componente auditivo a la colocación de un implante. Respecto al objetivo, entonces, era analizar el seguimiento de la evolución de las habilidades auditivas en dos grupos de pacientes poslinguales con implante coclear. Presentaba una pérdida auditiva neurosensorial de severa a profunda y en total de los pacientes eran 16 adultos poslinguales con una edad que oscilaba entre los 40 y los 73 años. Hicimos dos grupos. El primer grupo son 8 pacientes con deprivación auditiva de más o menos 10 años. Y el segundo grupo, también 8 pacientes con deprivación auditiva, lógicamente, pero con más o menos 20 años de deprivación auditiva. Y el tiempo de uso del implante coclear mayor a 1 año. Y se comparan, como veremos, los resultados obtenidos entre ambos grupos a lo largo del primer año y segundo año del uso de la prótesis auditiva. La etiología de estos, como dijimos, 16 pacientes, 5 pacientes con etiología desconocida evolutiva, 5 pacientes con otoesclerosis, un paciente con etiología autoinmune, 2 pacientes postraumatismo y 3 pacientes con una etiología vascular. El implante coclear utilizado era el Medel Combi 40 Plus, el Pulsar, el Sonata y un núcleo 24. Las observaciones que podemos hacer: todos los pacientes presentaban entonces la siguiente condición: el uso constante del dispositivo. Eso es clave. Y realizaban periódicamente los controles de evaluación y calibración según el programa de implante coclear de esta institución. Lógicamente, la calibración y la evaluación tienen un tiempo determinado, pero muchas veces, según la evolución del paciente, hay que modificar este tipo de parámetros. Es decir, en vez de hacerlo 3 veces por año, podemos a veces inclusive hacerlo 4, 5 o inclusive más veces. Las modificaciones que tenemos que hacer, como dijimos anteriormente, según la evolución del paciente. Hablaremos entonces ahora del material y método 1.1, es decir, el esquema 1. El material de evaluación utilizado se basó en pruebas específicas para evaluar la percepción auditiva y las mismas fueron el test de Link, el BEPA, el DIGFA y el BATA. De estas baterías se evalúan 3 áreas fundamentales: ruidos y sonidos del medio, rasgos suprasegmentales del habla y rasgos segmentales del habla. Esos son los 3 parámetros a evaluar. El material de habla incluye vocales, consonantes de contexto vocálico, monosílabos, bisílabos, trisílabos, transiciones formánticas y oraciones de uso cotidiano. Respecto al material y método 2, en función del desarrollo de sus habilidades auditivas, los pacientes se categorizaron a través de una escala donde a cada aspecto evaluado se le asigna un puntaje determinado con un máximo de 100 puntos. Ya veremos la categorización que realizamos. El puntaje final atribuido a cada paciente proviene de la determinación de 9 categorías o habilidades auditivas que se presentan en la siguiente filmina. Vemos las categorías y los puntajes. El reconocimiento de la prosodia, 3 puntos. La detección del sonido del habla, 3. La identificación de palabras sueltas, 7. La identificación de palabras en oración, 9. La conversación con apoyo contextual, 11. Sin apoyo contextual, 15. Teléfono ahora, palabras sueltas, 6. Teléfono, conversación con clave, 19. Y sin clave, 27. En total son 100 puntos, que son los que vamos a categorizar y evaluar a cada uno de los pacientes. Entonces tenemos el resultado y en el cuadro vemos, se representa el puntaje alcanzado para cada uno de los grupos de 10 años de deprivación auditiva y 20 años. Y tenemos los pacientes del 1 al 8 y los pacientes
del 9 al 16. Fíjese los valores que uno alcanza al año de uso, al año, y el paciente 1, 2 y 3, con respecto a la deprivación auditiva de 10 años, parecen copiados al 9, 10 y 11 del de 20 años. No tiene ninguna relación, me refiero a la evaluación en tiempos y el tipo de implante que uno haya utilizado. Simplemente es una coincidencia porque este paciente podría haber sido colocado en el número 15. De cualquier manera, vemos significativas diferencias entre los valores de los de 10 años a los de 20 años. Después veremos cómo se compatibiliza todo esto y cómo hace la evolución los pacientes de 20 años de deprivación auditiva y el crecimiento de la categoría como estamos estableciendo acá. Entonces tenemos, ya en el primer año, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pacientes, sí, 5 pacientes que llegan a la máxima categoría. Tenemos 2 pacientes que tienen una categoría alcanzada para el primer año muy buena y otra que es buena realmente, pero que llega más o menos al 50%. Respecto a los de 20 años, es decir, más tiempo, el doble de deprivación auditiva, tenemos no 5, sino 3, 1, 2 y 3 que llegan al máximo al año. Luego tenemos un paciente, el peor es el 15, con una recuperación de la audición en categoría, que está en el orden de los 35%, y luego los otros valores son correctos. Pero vamos a ver la evolución que toman estos pacientes después de un tiempo o de otro año. Con respecto a la evolución de otro año, es decir, el segundo año de utilización del dispositivo, vemos que todos los pacientes, todos los pacientes que tienen 10 años de deprivación auditiva alcanzan el máximo de la categoría. Y con respecto a los de 20 años, de los 8 pacientes, 5 tienen la máxima recuperación. Luego, 2 pacientes tienen una recuperación que está en el orden del 70%, 75%, y uno de los pacientes, que está aproximadamente en el valor de más o menos 40%. Este paciente del 40% era uno de los pacientes con una otoesclerosis y una osificación total de la cóclea. Analizaremos ahora la etiología o la relación que pueda existir entre la etiología y la categoría a la cual alcanzaron los pacientes. Sin duda, como ya vimos, los de una deprivación auditiva de 10 años tienen evoluciones diferentes a los de 20 años. Realmente la determinación y la categorización de 10 y 20, y fundamentalmente relacionándolo con la etiología, no es en este caso una seguridad absoluta, ya que tenemos pocos pacientes. Las causas, por ejemplo, tenemos 5 de los 16 pacientes con una sordera evolutiva de etiología desconocida. Luego sí, claramente los de la autoesclerosis son muy evidentes porque tienen antecedentes quirúrgicos. Luego tenés la autoinmune, otra después el traumatismo que tiene sin ningún lugar a dudas un planteo muy determinante, es decir, causa-efecto. Volviendo al caso inicial, veremos entonces en la evolutiva desconocida que tenemos exactamente 5 pacientes. De los 5, los primeros 3, como vemos, 3 años, el verde es 10 años, y todos llegaron al 100%, 100%, tanto en el primer año como en el segundo año. Fíjense, 10 es los 10 años de deprivación y en amarillo los 20 años de deprivación auditiva. La autoesclerosis no tuvo esos tan buenos resultados y vemos que 10 años uno tuvo el 70% en el primer año y luego el 100%. Es decir, en el segundo año alcanza la categoría del 100%. Y después en los de 20 años tenemos 2 casos, uno de 70 inicialmente al primer año y 40, y luego del 70 sí llega a la categoría del 100%, pero el de 40 paciente número 15, como nos mostráramos anteriormente, no evoluciona, es decir, es el paciente que tenía una gran osificación. Es decir, la evolución de los pacientes en base a esta categorización
fundamentalmente tiene importancia la deprivación, pero mucho más lógicamente importancia tiene la etiología de la alteración, para ver realmente cómo es la situación y cómo es la estructura de la pérdida auditiva y cuánto tiempo tardan en recuperarla. Con respecto a los peores casos, salieron en la parte vascular, es decir, los pacientes en el primer año de 10 años de evolución tuvieron 50% y en 20 años el primer paciente 65% y el segundo 60%. Los dos primeros llegaron al 100%, como vemos, pero el último de 60 llegó como máximo a un 70%. Volviendo al caso este de 13, el caso 13 de 60 al primer año y 70 el segundo año, sin ningún lugar a dudas, supongo tenía también mucha relación, no solamente la deprivación auditiva, sino la edad del paciente, que era uno de los pacientes mayores de edad, es decir, mayores dentro del grupo que nosotros hicimos la selección, no selección de pacientes, sino del grupo de pacientes que nosotros teníamos. Y por último, respecto al autoinmune, bueno, llegó sí el 100 y 100, y traumatismo, llegaron y tienen un inicio pobre de 50 y 50, de bien 75, perdón, y 50, y luego el de 75 llega al 100, el de 50 no llega al 100, llega solamente al 70%. O sea que como situación general es una posibilidad de determinar qué tipo de evaluación o qué tipo de nivel o categoría alcanzará el paciente tanto en el primero como en el segundo año. Pero creo que no es lo suficiente el número de pacientes, vuelvo a repetirlo, como para poder determinar y decir, bueno, esta situación en 10 años alcanzan a tal valor, etc. Para mí, la etiología y lógicamente la deprivación, pero fundamentalmente la etiología, son categóricas. Bueno, analizaremos ahora los resultados. Vemos entonces en el gráfico, ya se observa pacientes con una utilización del implante coclear de 2 años. Vemos el grupo 1, y en el grupo 1 el 100% de los pacientes, los 8, alcanzan un valor de categorización de 100%. En el grupo 2 tenemos que el 62% llegan al 100, lo que son 5 pacientes. Luego 25%, 2 pacientes, llegan al 73. Y luego 12.5 pacientes, o sea, un paciente, el número 15, llega al 39. Vuelvo a insistir, este paciente tenía una lesión coclear realmente muy importante por un factor o por un problema, una etiología de tipo autoesclerosis. Los resultados obtenidos muestran que el grupo 1 con deprivación menor a 10 años alcanza un desempeño auditivo máximo a los 2 años de uso, con un rápido, esto es fundamental, un rápido desarrollo de las habilidades auditivas. En el grupo 2 de pacientes con más de 20 años, las habilidades auditivas se desarrollan, pero más lentamente, y se observa una mayor variabilidad entre los pacientes.